En 1911, luego de la renuncia de Miguel Rafael Dávila por un posible conflicto armado con Manuel Bonilla, quien venía muy preparado de Belice, quienes intervinieron en este suceso fueron los Estados Unidos, buscando que las empresas transnacionales no fueran afectadas. En ese momento se nombra como presidente a Francisco Bertrand Barahona, quien durante su mandato arregló todo para que se dieran nuevas elecciones, y en ese momento el Partido Liberal se niega a participar, dejando como único ganador a Manuel Bonilla. En ese momento se tenía como vicepresidente a Francisco Bertrand Barahona, pero en un giro muy extraño, este renuncia un día antes de la toma de posesión, y luego se hacen nuevas elecciones para vicepresidente, de las cuales termina ganando Francisco Bertrand Barahona. El 20 de marzo de 1913, el presidente Manuel Bonilla cae gravemente enfermo, por lo cual cede el poder a Francisco Bertrand Barahona. Al día siguiente fallece uno de los principales fundadores del Partido Nacional. Durante el periodo del 20 de marzo de 1913 al 28 de julio de 1915, Bertrand dirige Honduras en ausencia del fallecido Manuel Bonilla. En 1916, Bertrand se postula para la presidencia y las gana. En su tercer mandato hace muchas cosas. Trató con el analfabetismo, creó escuelas primarias para los trabajadores y crea el puente de Pimienta sobre el río Lúa, también la antigua casa presidencial, y por último prolongó el ferrocarril nacional de Honduras hasta Potrerillo. Sin embargo, en 1919, en el cual su mandato terminaba, no pretendía ceder el poder a cualquiera. En julio de ese mismo año frena los derechos civiles de los ciudadanos, todo para que las elecciones no se den, y colocar a su conguño Nazario Soriano, y desde las sombras seguir en el poder. Esto conllevó a una guerra civil. En los enfrentamientos contra Bertrand Barahona estaba al mando Rafael López Gutiérrez, en los cuales se calculaban 800 muertos en las ciudades principales del país. Tras estos sangrientos hechos, el embajador estadounidense que estaba en Honduras, Thomas Sambola Jones, solicita que las agresiones cesen y también la renuncia de Bertrand. Y para asegurar el éxito de la operación, pide refuerzos estadounidenses para una intervención militar. Ante tales hechos, el 9 de septiembre de 1919, Francisco Bertrand cede el puesto a Salvador Aguirre, y luego de eso se dirige a San Lorenzo Choluteca junto a Nazario Soriano y el escritor Froilán Turcios, para luego ir a Estados Unidos. Luego de una semana en el poder, Salvador Aguirre transfiere el poder a Vicente Mejía Colindres, quien luego transferiría el poder a Francisco Bertrand Barahona, quien después de todo el caos generado, trató de calmar todo lo que se pudo para así lograr nuevas elecciones en 1919, en las cuales el ganador resultó ser el general Rafael López Gutiérrez. En 1910, el alemán Sperber Pressel sometió a la consideración de los gobiernos centroamericanos su proyecto, ideas fundamentales de un plan de colonización y propaganda para las repúblicas centroamericanas. En dicho proyecto, Sperber proponía, entre otros, empezar con la colocación de colonos esparcidos entre los indígenas, dando a estos oportunidad de acostumbrarse paulatinamente al trato con los extranjeros. Así, los nativos, según Sperber, adoptarían los métodos de cultivo de los extranjeros y, después de este ensayo, la colonización podría realizarse en gran escala. La preocupación fundamental de este proyecto era el desarrollo de la agricultura por medio de inmigrantes seleccionados. Los terrenos en los que se podía hacer grandes plantaciones se debían poblar. Según Sperber, los colonos europeos que cultivaban solamente frutos seleccionados y cuyo producto sería vendido a la administración de la colonia, contrario a lo que proponían otros proyectos que buscaban atraer inmigrantes con capital. Sperber proponía colonizar gente poco acomodada, las cuales gastarían en el país los productos de su trabajo, quedándose siempre en contacto con los indígenas y contribuyendo a influenciar a los demás en pro de la civilización. Para llegar a los inmigrantes a Honduras, Sperber proponía la realización de una vasta propaganda por medio de artículos escritos por expertos en varios idiomas y publicando en periódicos serios de gran circulación. Los artículos debían atraer preferentemente a colonos agrícolas productores de alimentos de primera necesidad, para evitar de ese modo que el país importara alimentos y productos de consumo popular. Aunque el proyecto podría no haber merecido tanta atención,
de los gobiernos centroamericanos. Aún así, se acordó el establecimiento de agencias centroamericanas de inmigración en ciudades de Europa y los Estados Unidos. Estas agencias dependerían de la Oficina Internacional de Centroamérica, creada a instancias del Tratado General de Paz y Amistad firmado en Washington en 1907. Para su funcionamiento, los gobiernos de Centroamérica se comprometían a pagar 2.000 pesos oro cada uno a partir del mes de enero de 1912. Los artículos difusores de las riquezas centroamericanas preparados por la OICA era el semanario semioficial El Nuevo Tiempo, dirigido en aquel momento por el escritor Froilán Turcios. Uno de sus artículos proponía al mejor postor, la región hondureña de la Mosquitia, cuyos 16.900 km², ubicados junto al Mar Caribe y el departamento del Ancho, así como sus riquezas naturales aún inexploradas, servían como ejemplo de los beneficios de cualquier compañía extranjera con el capital suficiente para obtener en caso de invertir en Honduras. La OICA consideraba a la Mosquitia como uno de los lugares más privilegiados de la tierra, cuyas riquezas casi indescriptibles. La extensión del territorio de la Mosquitia, aproximadamente la mitad del territorio actual de Bélgica, parecía enorme a los agentes publicitarios de la OICA y conducía a la elaboración de cálculos probablemente erróneos sobre las riquezas naturales que la misma albergaba. Según esa oficina, existían en la Mosquitia más de 90 millones de árboles de pino, más de 45 millones de caoba y unos 14 millones de otros árboles. Una riqueza forestal semejante abarcaría posiblemente la extensión territorial total de Honduras y quizás un poco más. Los cálculos realizados por la OICA habían valorado las riquezas totales de la Mosquitia en aproximadamente 248 millones de dólares de la época, distribuidos así: 90 millones de árboles de pinos a 0.25 de oro cada uno. Los agricultores más importantes de Honduras desde los primeros años de nuestro siglo eran inmigrantes, y entre ellos basta mencionar a los hermanos Vaccaro o a Samuel Semurray, propietarios de grandes plantaciones de banano en la costa norte del país. Los principales comerciantes e industriales de Honduras en la misma época eran inmigrantes también. De entre ellos, los Rosner, los Sierke, los Nuncre, los Cornelse se convirtieron en los más ricos y prósperos del sur y centro del país, al igual que los Caguas, los Larrach, los Vaccaro y de Anthony lo llegaron a ser en el norte. Desde 1866 se nota la presencia en Honduras de algunas plantaciones de bananos, entre otros en las islas de la Bahía, en la región insular atlántica del país. Esas plantaciones pertenecían a pequeños finqueros hondureños y norteamericanos, quienes exportaban las frutas hacia los Estados Unidos, aprovechando el pasaje de los barcos mercantes americanos que hacían en la travesía del Mar Caribe. En otras regiones, las medidas tomadas por los reformadores liberales en favor de la agricultura y estimularon la producción bananera. Esta se implantó sobre todo en el norte, en la proximidad de los puertos de La Ceiba, Cortés, Omoa y Tela, favorecida también por la existencia en esta región de una pequeña red ferroviaria. Hasta aquí la producción estaba en manos de pequeños finqueros hondureños y norteamericanos, mientras que la comercialización del producto y su exportación eran realizadas por compañías extranjeras instaladas en los puertos. La producción se desarrolló hasta representar en 1888 el 23% de las exportaciones totales del país. Al mismo tiempo, el papel de las compañías exportadoras cobraba importancia. En los últimos años del siglo pasado, según Mariña Sotero, había más de 20 compañías que buscaban asegurarse la recolección de bananos y su exportación hacia los Estados Unidos. Hasta poco antes de la Primera Guerra Mundial, la explotación bananera no tuvo un carácter monopólico. Es preciso señalar, sin embargo, que un movimiento de concentración se inició desde principios de siglo, cuando algunas de las compañías pasaron de la comercialización a la producción directa de la fruta. Entre los primeros grandes productores extranjeros, las familias italianas Vaccaro, de Anthony y el americano W.F. Stretch. Los primeros se instalaron en 1902 en La Ceiba y el tercero en 1905 en Cuyamel, donde el gobierno le otorgó una concesión. La empresa de los hermanos Vaccaro prosperó rápidamente después de haber sido beneficiados por el Estado hondureño con el otorgamiento de 250 hectáreas de tierra por cada kilómetro de línea ferroviaria construida por ellos. La empresa Vaccaros deviene de 1924 en la Standard Fruit Company. Esta más tarde, en 1926, se convirtió en la Standard Fruit and Steamship Corporation.
Después de la revolución financiada por Samuel C. Murray en 1911, la política de otorgamiento de concesiones a los inversionistas extranjeros se intensificó. La intención era siempre la de desarrollar y modernizar la economía del país. Se trataba, en efecto, de obtener de los inversionistas extranjeros, a cambio de las tierras que le eran concedidas, que ellos tomaran a su cargo el establecimiento de la infraestructura de carretera, ferroviaria, marítima, etc., que permitiera una comercialización más fácil de los productos agrícolas, favoreciendo así el desarrollo de la agricultura. La obligación para el beneficiario de una concesión de construir a cambio una determinada cantidad de kilómetros de vía ferroviaria o de carretera era acompañada de exenciones fiscales totales sobre todo lo que concernía a tales trabajos, importancia de los materiales necesarios, construcción de mantenimiento, etc., como en el caso de las compañías mineras. Esas exenciones eran acordadas por un término renovable de 20 años. Además de la Bacarro, ya citada, otras compañías como la Cuyamel Fruit Company y la United Fruit Company se beneficiaron de esta política. Es interesante ver brevemente a través del desarrollo de estas compañías cómo se aceleraba el proceso de concentración que finalizaría en el monopolio absoluto. La Cuyamel Fruit Company fue fundada en 1911 por Samuel C. Murray. En 1912, esta compañía obtenía la concesión de 100.000 hectáreas de tierra en la región de Cuyamel, en el norte de Honduras. A esta concesión vinieron a agregarle las 5.000 hectáreas compradas por C. Murray a William Stretch. La United Fruit Company había sido fundada en 1899 bajo las leyes del estado de Nueva Jersey hasta poco antes de 1914. Su actividad en Honduras se limitaba a la comercialización de los bananos, y eso por medio de compañías intermediarias como la Salvador Oteri y la Michel Macheca, establecidas en La Ceiba. Desde 1905, sin embargo, esta se asegura el control, que conservó hasta 1918, del 46% de las acciones del Bacarro Brothers Company. Desde 1905, igualmente, está detentada el 60% del capital de Hubbard C. Murray Company, de las primeras compañías creadas por C. Murray. Más tarde, hacia el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la United Fruit Company adquirió el 35% de las acciones de la segunda compañía creada por C. Murray, la Comayel Company. En un segundo momento, la United Fruit Company pasó de la comercialización de la producción directa de los bananos en Honduras, obteniendo concesiones a nombre de las dos compañías que fundó a este efecto en 1912, la Tellal Railroad Company y la Trujillo Railroad Company. En 1914, esas dos compañías detentaban en un conjunto 15.000 acres de tierra, o sea, más de 6.000 hectáreas. En contrapartida de las tierras otorgadas por el Estado hondureño, la Tellal Railroad Company se comprometió a construir 12 kilómetros de línea ferroviaria por porción de 6.000 hectáreas concedidas, y la Trujillo Railroad Company 20 kilómetros por la porción de 10.000 hectáreas cedidas. La United Fruit Company se había convertido de este modo en un verdadero imperio, un estado en el estado, en cada país donde se desarrollaban sus operaciones. Esta compañía poseía su propia flota, la White Fleet, y hacia 1913 se evaluaba en alrededor de 852.000 acres, casi 345 hectáreas, las tierras que detentaba en América Latina. Era además propietaria de 665 millas de línea ferroviaria en los diferentes países de la región. Se le consideraba con toda razón la compañía americana más importante de la América Central.